Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a comunicarnos con el filósofo argentino Pablo Dreisig para hablar de Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, hoy creo que vas a abordar un tema que es un tema de estos de mayúsculas, un tema grande y que tiene mucho que ver también con la situación que estamos viviendo en el mundo. Nada más y nada menos que la libertad, ¿no? Sí, y nada menos que la libertad. Quizás si uno tuviese que elegir o armar un repertorio o elenco de conceptos claves en la historia de la filosofía, la libertad sin duda participaría de este elenco. Y por supuesto lo vamos a hacer los términos en que venimos haciéndolo, tratando de, desde una perspectiva que va a ser la de hoy, porque seguramente en nuestro próximo encuentro hagamos una segunda parte, ¿no? Quizás haya una tercera todavía, sobre cómo el concepto de libertad aparece tensionado entre la tradición de Jerusalén y la tradición de Atenas, en nuestra propia autocomprensión de lo que es la libertad, de lo que cada uno en general. Este primer acercamiento elegí hacerlo a partir de los textos y las ideas de un estudioso judío y un estudioso de la filosofía en general, no, quizás injustamente relegado, por lo menos en América, en Sudamérica y me parece que en parte también en Europa, relegado de las referencias bibliográficas, y este fue Shlomo Pines. Shlomo Pines, que fue aparte, nació en Francia, hizo una gran trayectoria académica, fue el traductor, un erudito en idiomas antiguos, orientales, en copto, en farsí, en hebreo, en turco, en siríaco, fue el traductor, la traducción ejemplar, la traducción guía, valga la redundancia, de la guía de los artejos de Maimónides al inglés, que hoy es como el texto de referencia, como se dice, a los estudios mucho más que los originales, el texto de referencia en general que se usa cuando se escriben artículos académicos o filosóficos, todavía la traducción de Shlomo Pines, que de 1952 a 1990 conservó su puesto de titular de la Cátedra de Pensamiento Judío y Filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén, digo hasta 1990, que si no me equivoco es el año en que fallece. Es de los grandes filósofos. Aparte tiene una nota distintiva, que no siempre ocurre con los pensadores o los filósofos. Tanto un erudito, como comenté antes, manejaba un repertorio de idiomas impresionantes, de lenguajes antiguos impresionantes, y por lo tanto trabajó en el desciframiento de textos antiguos y medievales, pero también, esto es lo que a veces no siempre está imbricado, no siempre está unido, fue un teórico, un filósofo especulativo, alguien que tenía ideas, aparte de erudición o enciclopedismo.
Y una de estas ideas es precisamente la idea de libertad. Escribe un libro muy importante sobre la idea de libertad en la tradición judía. Es un libro muy interesante porque no es un libro apologético, no es un libro para nada apologético, y tampoco es una mera revisión de cómo aparece el término libertad en diferentes momentos de la tradición judía antigua y medieval, sino que plantea problemas. Y lo que voy a traer hoy es uno de esos problemas relacionados con la libertad, la noción de libertad en el judaísmo. Lo primero que él señala, esto es el libro de Pines, al que hago referencia, está en francés. Yo te paso luego la referencia en francés, Jorge, del libro, pero no está hasta donde sea en español. Hasta donde sé, lamentablemente, habría que traducirlo, pero hasta donde sé no está en español. Después él publica un texto que se llama Los avatares del término libertad. Y eso creo que está en inglés, pero creo que sigue sin estar en español. Lo primero que dice que hay un concepto judío de libertad, no judío, que uno puede rastrear en los textos, en las fuentes judías, es el de Hufshah, o Hufshah. Ese término, Hufshah, es un término precisa, Inés, que corresponde al derecho privado, y que designa, en términos casi leguleyos, en términos de derecho, el procedimiento de liberación de un esclavo. Casi tiene un valor contractual, y esto es muy importante, en términos del derecho privado, por algo que va a venir después, cuando Pines problematice el asunto. Pines señala el pueblo de Israel en las fuentes, en Éxodo, el pueblo de Israel ha salido de Egipto, ha sido salvado, o también redimido, pero no está escrito ninguna parte que haya sido liberado. Y acá lo vamos a ver, el encuentro que viene mejor, pero hay una sutil diferencia entre salir de un lugar, ser salvado, redimido, en términos del derecho privado, ser liberado. Es un hilo muy finito, muy finito, muy finito. Quizás sea muy abstracto para comprenderlo, pero vamos a tratar de que quede más claro. Por otra parte, apunta Pines, el régimen surgido de la alianza, en el cual Dios gobierna al pueblo, es decir, como un régimen político donde Dios es podríamos decir, es un régimen bajo el cual no hay una monarquía porque el monarca es Dios, digamos. Tampoco se nombra o se designa como un régimen de libertad, no aparece en ningún momento ese tipo de gobierno, por Dios y por las leyes de la Torá, sea un gobierno de libertad, no aparece como un valor. Por supuesto que, mientras tanto, en Atenas, a jugar un poco, aparece la noción de libertad, que es la palabra griega apis, ¿no? Y que tiene un carácter público, más que privado. Ahí podemos hacer una primera diferencia. Ahora, va a decir interesantemente Pines, que la Agadá de Pesaj, de la Pascua, se aparece el término Jerut. Ya no es Hufshah, es Jerut.
donde en la Haggadá de Pesaj, ¿no? Lo que se lee, se habla en términos, se prescribe celebrar el milagro de la salida de la esclavitud a la libertad, pero aquí la libertad es Jerut. Según Pines, esta adquisición, ¿no? Que aparece con la Haggadá de Pesaj, y acá Pines comienza a ser polémico, es interesante. Dice que es una suerte de prestación de la noción greco-romana de libertad, ya en un sentido mucho más político, más como de realmente de liberación verdadera, no solo de una libertad que es salirte de tu amo, digamos, ¿no? Una libertad que la compras o que huís o que derrotás al otro. Pines, entre fines del siglo I antes de Cristo, o antes de la era común, y el siglo II, después de la era común, en un periodo, justamente en el periodo de resistencia contra los romanos, y aparece el relato del Éxodo reinterpretado a partir de las nociones, del texto más que las nociones de Flavio Josefo, de la guerra de los judíos. Donde Flavio Josefo le da ya esta connotación de liberación, donde el régimen político, que es solo Dios el que gobierna, tiene este carácter de libertad. Aparece una politización en el buen sentido de la idea de libertad. Ya no, la libertad no es la que aparece en las fuentes como derecho privado, no es una libertad pública que se asemeja más a la libertad política, que tiene un carácter más político. Es un régimen de libertad. Los judíos quieren ser libres, en el sentido de establecer un régimen de libertad. Inés también comenta una paradoja. Durante la guerra de independencia de Israel, se recurrió nuevamente a esta tradición. En realidad para Pines tiene raíces judío-helénicas, más bien que puramente en las fuentes judías del Pentateuco, o del Tanaj. En realidad era una tradición problemática dentro del propio judaísmo. Los propios rabinos en la tradición judía se habían cuidado mucho de que no pareciera fuerte. Lo hacían mediante un argumento rabínico, Harut, grabado, Jerut, libertad. Es decir, la libertad no es otra cosa que la adhesión a la Torá. Pero siempre, por otra parte, persistió esta tradición, que un poco Pines la remonta a Flavio Josefo. Bueno, quizás la columna de hoy haya sido un poco densa filosóficamente, densa y al mismo tiempo sutil, ¿no? Porque ahí hay una cuestión muy sutil de captar, pero bueno, no solo la tradición filosófica es sutil, sino sobre todo la tradición de lectura judía es muy sutil en estas pequeñas diferencias, ¿no? Es un tema de gran actualidad porque invita a pensar los matices de la libertad. Y al menos Pines, después por supuesto que hay otras perspectivas, Shlomo Pines, en esta perspectiva muy interesante de una libertad que es una mera libertad privada, que para él sería la primera noción hebrea de libertad, y esta segunda de Jerut, mucho más amplia, mucho más
política y mucho más rica. Como recomendación, quizás, de lectura, por supuesto que están los textos de Pines, que vamos a ver cuáles están a disposición en español, y también podemos recomendar La guerra de los judíos, de Flavio Josefo. Yo tengo la vieja edición que se editó en Buenos Aires en la década del 50. Yo creo que se han hecho nuevas ediciones, supongo que Gredos tendrá una nueva edición, no lo sé, pero supongo que debe haber. Esa sería mi recomendación. También mi recomendación es pensar en esta diferencia, ¿no? Pensar en la mera libertad como lo que Isaías Berlin llamaba libertad negativa. O sea, salir de una opresión, o una libertad positiva que es construir un orden de libertad. Pues te agradecemos, Pablo Dresi, como siempre, estos pensamientos de un tema tan complejo y profundo que va a requerir que volvamos a él la semana que viene, por lo menos. Así que hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ti, Jorge, y a la audiencia, como siempre. Muchas gracias.